En septiembre del 2020, Sergio Checo Pérez, después de haber militado durante 7 años en el equipo Racing Point, se enteraba de las negociaciones entre su escudería y Sebastian Vettel. Sergio sabía que el nuevo dueño mantendría a su hijo Lance como piloto, por lo que a él le tocaría salir de un equipo que tan solo un año atrás él mismo ayudase a rescatar de la quiebra. Hoy fue un día muy raro. Hoy me enteré de mi salida del equipo para el próximo año. No voy a continuar con el equipo. Y teníamos una carrera increíble, ¿no? Para el día de hoy. De mi parte tomé la noticia fría, no me la esperaba porque todo apuntaba que iba a continuar con el equipo. Pero bueno, también lo entiendo, ¿no? Esto es un negocio, así es la Fórmula 1. De mi parte no tengo un plan B por ahora. Pero el profesionalismo y el amor que le tiene a este deporte no le permitirían flaquear, y entregaba una última mitad de temporada fuerte, entrando en 7 de las 9 carreras restantes en la zona de puntos, salvo por 2 retiros. El tesón del mexicano le haría cerrar fuerte, pues en el penúltimo gran premio, el de Shakir de esta temporada de pandemia, Checo era embestido por Leclerc, que se pasaba de frenada casi inmediatamente después de la largada. Verstappen, por esquivarle, se estrellaba. El monegasco y el neerlandés quedaban fuera, y el único que había soportado el impacto sería el controvertido Mercedes Rosa de Checo, que era un verdadero tanque. Se reincorporaba en la última posición de la tabla, y aprovechaba para entrar por cambio de gomas mientras la bandera roja. Pero Checo ya había perdido 13 posiciones. Su misión sería remontar lo más que pudiese. Ya en carrera, Sergio se daría cuenta que el RP20 era un verdadero cohete, que le permitía rebasar de manera sostenida a los monoplazas enfrente de él. Ya en la vuelta 10, rebasaba a Vettel y se acercaba a Albon, que huía despavorido. Por fin, en la vuelta 20 el mexicano daba cuenta del británico, que se había defendido como gato boca arriba, pero Checo le lograba pasar por encima y continuaba con su escalada. Vueltas después ponía nervioso a su coequipero y le rebasaba para pelear con Ocon el tercer peldaño del podio. Luego, tras un error en boxes de los dos Mercedes, lograba posicionarse la punta y ya no la soltaría, siendo inalcanzable para las flechas plateadas. Checo lo lograba. Su primer victoria en la máxima categoría ya era una realidad, tras 10 años de carrera. Esta brillante presentación voltearía la cabeza de todos hacia el piloto mexicano. Horner y todo Red Bull no eran la excepción, por lo que el buen desempeño durante la temporada, alcanzando la zona de puntos en 13 de las 17 carreras disputadas durante la temporada, más 2 podios y una victoria, le habían colocado en la 4ª plaza en el campeonato. Esto, más la histórica remontada, serían las credenciales suficientes que le ganarían el tan ansiado asiento para 2021, y por si fuera poco, en una escudería top. Checo no cabía de contento. Pero lo que Checo no sabía es que estaba siendo invitado a un festín de lobos, pues todavía no era del todo claro, porque Red Bull no había dejado ver sus cartas. Pero desde hace ya mucho, Red Bull era una escudería que trabajaba para uno solo de sus pilotos, pero ya había ciertos visos, como el que Webber se marchase molesto al denotar el preferencialismo visto hacia Vettel en la primer era dorada de la escudería, la salida de Ricciardo en las mismas condiciones con Max, y el hecho del que hubiesen quemado a 3 pilotos de su academia de formación tras jugar descaradamente con la carrera de Kvyat o fundir a Gasly y Albon sin miramientos, con cambios de escuderías a medias temporadas. Pero para Checo, esta contratación, aparte de representar la tablita salvadora, implicaba entrar en el pináculo de su carrera. Él creía que podría mostrar de lo que era capaz de tener un auto tan competitivo. Red Bull implicaba que por fin podría pelear por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. El problema sería que antes de la llegada de Checo, había llegado 5 temporadas atrás a Red Bull el entenado y casi ahijado de Helmut Marko, Max Verstappen, la joven promesa de los de la escudería de la bebida energética que representaba para Red Bull la salida de la época oscura que había representado la entrada a la era híbrida, pues desde 2014 Mercedes había monopolizado los campeonatos de la categoría, ya que antes de esta época de dominio por parte de las flechas plateadas, Red Bull se perfilaba como la escudería que lo ganaría todo, teniendo como estandarte al piloto teutón Sebastian Vettel, justo quien había desplazado a Checo de su asiento en Racing Point. Ahora el caso de Max era todavía más cercano, pues lo perfilaban como un natural, prácticamente un sucesor de grandes como Senna o Schumacher. Incluso los medios así lo manejaban, se referían al otro piloto de Red Bull como quien acompañaría al neerlandés hacia el campeonato. De manera que Checo, desde que llegó a Milton Keynes, se dio cuenta que ya todo giraba en torno al joven astro de la Fórmula 1. Pero esto no supuso un problema para Sergio, pues él era un profesional, sabía jugar en equipo, no tenía problema en navegar con un perfil bajo mientras llevaba su periodo de adaptación al monoplaza y a la escudería misma durante 2021. Ya después, podría demostrar de lo que era capaz y se iría ganando su lugar poco a poco, con hechos, porque ya estaba muy claro que los argumentos más fuertes de Pérez son en pista. Al empezar la temporada 2021, Sergio iniciaba de manera consistente,
entrando regularmente a la zona de puntos, acostumbrándose a dominar el RB16B e incluso anotándose una victoria, la segunda de su palmarés en Azerbaiyán, así como la muestra de una seguridad a toda prueba en los circuitos callejeros, por lo que se le empezaba a nombrar el rey de las calles o el rey de los circuitos callejeros. Todos hablaban de que Sergio ocupaba el asiento más caliente de la Fórmula 1, y se dio cuenta de que era así, pues las exigencias de un equipo top son diferentes a las que se manejan en otras escuderías. Pero el mexicano parecía estarse integrando de una manera más que aceptable, mejorando las presentaciones de sus predecesores, como Gasly o Albon. La veteranía salía a relucir en carreras clave, como la increíble defensa que se anotara contra el heptacampeón Hamilton, en el Gran Premio de Turquía sobre asfalto mojado. Esta salvaje defensa al límite del reglamento le valdría ser nombrado dentro de Red Bull como el ministro de defensa, pues con ella había relegado a Hamilton a la quinta plaza y le permitía a Max anotarse la victoria. Y en esta temporada cada punto era importantísimo contra el Hammer, pues los dos peleaban por el campeonato. Luego repetiría con otra defensa descomunal en Abu Dhabi para cerrar el año con Max ganando el campeonato de pilotos con un final de temporada de película. Y Checo había sido de los actores principales. Red Bull se mostraba encantado con el mexicano. Incluso Marco le aceptaba, a pesar de que la presencia de Checo en el equipo representaba la pobreza del programa de desarrollo de pilotos que el asesor austriaco presidía para Red Bull. Pero sería a partir del segundo año de su estadía en Red Bull en que todo se empezaría a complicar. Las exigencias ahora eran mayores para todos que ya eran los campeones defensores. Checo desde la pretemporada declaraba que se sentía fuerte y podía competir por el campeonato, lo que encendía los focos rojos para Marco y Jos, el padre de Max, que cada vez estaba más presente en el paddock y en el garage de los Bulls. El inicio de temporada de Sergio fue fuerte, peleando por podios pero no llegando a ganar carreras. Marco soltaba una perla al suscitarse un ataque a una petrolera cerca del circuito donde se disputaría el Gran Premio de Arabia Saudita, declarando: Max está un poco más relajado al respecto, Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro. Checo empezaba a pelear, esto denotaba en Marco la mala fe que le tenía a Checo al representar al mexicano la pobreza del programa de desarrollo de pilotos. Por su parte, Checo empezaba a pelear un poco con el monoplaza, mientras que Max parecía sentirse más seguro al conducir el RB18. Marco, por su parte, iniciaba una seguidilla de declaraciones menospreciando el esfuerzo de Pérez, aprovechando cualquier mínimo fallo en clasificaciones o durante las carreras. La suerte de Checo mejoraría hasta el Gran Premio de Mónaco, la séptima cita del calendario, donde en la ronda de clasificación reportaba un choque con el muro, y luego Sainz le remataba al no poder esquivarlo. Esto terminaba con la sesión de clasificación y Max no lograba cerrar su última intentona para mejorar sus cronos, quedando Checo en el tercer cajón de la parrilla y Max en el cuarto, solo por detrás de los dos Ferrari. Durante la carrera, Sergio se notaba una buena estrategia y la remontada necesaria para llevarse la victoria. Verstappen lucía contrariado, pero Checo estaba rebosante de felicidad. Había conquistado el circuito más emblemático de la Fórmula 1, siendo esta ya su tercera victoria. Pero la prensa holandesa empañaría todo al proponer que Checo había estrellado su monoplaza a propósito para salir con ventaja sobre Max y poderse llevar la victoria de Mónaco. El aluvión de ataques contra Checo venían de todas partes. Incluso tendríamos un penoso ataque por parte de la madre de Max acusando a Sergio por infidelidad. Los ataques de Jos, el padre, tampoco se hicieron esperar, pues alegaba que las estrategias de Red Bull debieron apoyar más al líder del campeonato, que era su hijo, que al segundo piloto, que en este caso era Checo. Y es que ciertamente, el fallo en la conducción de Checo era raro, denotando unos baches de rendimiento muy acentuados con cada paquete de mejoras recibido, tal cual ocurriese el año anterior. Se empezaba incluso a manejar de manera muy fuerte la versión de un posible sabotaje de parte de la escudería para con el mexicano, que prefería mejor guardar silencio y concentrarse en domar su herramienta de trabajo, en vez de entrar en guerras de declaraciones y especulaciones. Aunque en entrevista, él aceptaría que el monoplaza lo había sentido muy diferente desde el Gran Premio de España, una carrera antes que la de Mónaco. Incluso sus patrocinadores ya declaraban que era imposible tal bajón de rendimiento, alegando un sabotaje. De parte de Red Bull, Horner afirmaba junto a Pierre Bachelet que Checo y Max contaban con monoplazas idénticos. De cualquier manera, Sergio seguía peleando con el monoplaza en clasificaciones y en carrera, lo que le hacía no lograr más victorias e irse distanciando de Verstappen en cuanto a puntos, por lo que conforme avanzaba la temporada, abandonaba poco a poco las esperanzas de competir por el campeonato. Ahora lo que le quedaba sería pelear por el subcampeonato. Todavía en uno de los últimos circuitos urbanos, el Gran Premio de Singapur se llevaría su segunda y última victoria de la temporada. Los ataques de los detractores continuaban, y a ese grupo ya más o menos definido se le empezaría a denominar el Clan Verstappen. Sergio continuaría sumando puntos por ese tan ansiado subcampeonato. Max, por su parte, se coronaba como campeón desde el Gran Premio de Japón. 3 fechas después llegamos al de Brasil, la penúltima fecha del campeonato,
donde Checo clasificaba noveno y Max segundo, pero el neerlandés tendría una caída importante de posiciones tras un contacto con Hamilton en la S decena. Luego en pista se encontraban los coequiperos mientras intentaban remontar. Max se colocaba detrás de Pérez, que se apresuraba a darle alcance a Alonso que se les escapaba, pero le pedían a Checo cederle la posición a Max para que intentase abrir camino, prometiéndole a Checo que después el león neerlandés le regresaría la posición para rescatar los puntos necesarios para proteger el subcampeonato. Este año Red Bull podría llevarse el campeonato de pilotos que ya ostentaba Max, el de constructores, y todavía quedaba pendiente el subcampeonato para Checo. Max no lograba darle caza a Alonso, que se escapaba en la quinta posición. Unas vueltas antes del término de la carrera, le pedían a Max devolver la posición. Max, if we don't pass Fernando on the exit of 12, can we let Checo through, please? Let Checo back through. Yeah, don't worry about the DRS, Max. Let Checo through. Let Checo through. Pero Max se negaba. Max, let Checo through, please. Max, what happened? I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Okay? Are we clear about that? I gave my reasons, and I stand by it. El mismo Horner se comunicaría con Checo para disculparse. Yeah. Thank you for that, guys. Thank you. I'm sorry about that, Checo. Yeah, it shows who he really is. Sergio se encontraba realmente en shock tras el comportamiento mostrado por Max, que seguía obsesionado con el incidente de Mónaco. Estas acciones harían que la buena relación que Checo guardaba con Max, muy a pesar de los ataques de parte del clan, se terminase fracturando, pues la negativa de Max sobre dejar pasar a Pérez le costarían puntos valiosísimos, por lo que perdía también el subcampeonato, quedando tercero en el campeonato de pilotos de este año. La amonestación para Max sería solo un jalón de orejas, centrados más en el hecho del que se habían perdido de la oportunidad de ganar los 3 títulos más que en la condición anímica y psicológica de Pérez. Con esto a Checo ahora le quedaba totalmente claro que aparte de luchar contra las vacas sagradas dentro de la institución, se le aunaría al tener que soportarles ya como clan, y le sumaría la mala actitud de Max. Esto no solo fracturaba la relación entre los pilotos, sino que quebraría algo dentro de Checo, pues aparte del desgaste que ya presentaba, también vendría un cambio de mentalidad en el salto a la temporada 2023, pues Checo ya no sería tan maleable como para lograr el trabajo de equipo necesario para la escudería. Red Bull había generado un cambio en Checo que le haría mucho más reacio a trabajar con Max. Mientras tanto, los ataques de parte de los integrantes del clan continuaban, así como las acusaciones de parte de los fans y patrocinadores de Checo argumentando el sabotaje. De nueva cuenta, Sergio no se enfrascaría en peleas mediáticas. Horner de nuevo salía a declarar ante los medios que los monoplazas de los que se proveían los pilotos eran idénticos, pero después el padre de Sergio arrojaría luz a este hecho, explicando que todo se basaba en las diferencias de los estilos de conducción. Y Checo sigue batallando en algo que no hemos detectado. El auto está puesto para Max. Max maneja con todo el agarre al frente y Checo maneja toda su vida y todo el tiempo lo ha hecho con el agarre en la parte de atrás. Entonces hoy tiene que Checo manejar un carro como lo maneja Max. Traduciendo las palabras del padre de Checo en lenguaje técnico, Max prefiere una conducción basada en el sobreviraje, haciendo que el monoplaza muerda cada curva dirigiendo el monoplaza desde la punta. Y el estilo de Checo era más cargado hacia la parte de atrás, basándose en el subviraje, primando la tracción a la salida de cada curva por sobre la frenada agresiva que prefiere Max. Cambiando de tema, una cosa de Austria que estaba viendo la clasificación, y es la diferencia de balance del carro entre el carro de Checo y el carro de Max. Eso me sorprendió en clasificación. Tú ves el carro de Checo y tú ves el carro de Max en los onboards, en las curvas, como el carro de Max completa las curvas y el de Checo no. Es imposible andar más rápido, ¿entiendes? Checo estaba un poquito como el carro de Fernando. Si tuviera el carro de Fernando, hacía las curvas y al final de las curvas le tocaba, no completaba la curva, le tocaba levantar porque se le acababa la pista, y el carro de Max sí completaba la curva. Esto nos haría dar cuenta sobre el porqué del que Max solo manifestara un desempeño ascendente durante la temporada y tuviera saltos de rendimiento con cada paquete de mejoras recibido. Mientras que Sergio tendría que encontrar el reglaje que le permitiese disminuir la frenada agresiva mediante el balance de los frenos y la redistribución de la suspensión, disminuyendo con esto las prestaciones aerodinámicas para las que está diseñado el monoplaza. Si bien Checo terminaba la temporada 2022 deteriorado anímicamente debido a todos los conflictos que se habían ido desenvolviendo, lejos de caerse, el jalisciense se fortaleció y apuntó con todo al campeonato de pilotos, con la punta a su alcance. El inicio de su tercera temporada sería el comienzo de su temporada más gloriosa
gloriosa en toda su carrera, culminando con un desenlace histórico para el deporte motor mexicano. Todo comenzaba desde Bahrein. Muchos se dieron cuenta del poderío del RB19, que dominó el primer Gran Premio del año. Checo largó desde el segundo cajón y no tuvo problema alguno en defender ese segundo lugar en la carrera, pese a que tuvo una mala largada. Después de aquel 1-2 de Red Bull, George Russell vaticinó que la escudería de Checo ganaría todas las carreras del año. Max Verstappen ganó aquella carrera con casi 12 segundos de ventaja, pero el mexicano se encontraba tomando vuelo. Después, Checo vencía a Max Verstappen por 5 segundos y pudo convertirse en el primer mexicano en liderar el campeonato, pero el neerlandés sumó un punto extra por la vuelta rápida. Después, en Azerbaiyán, Checo mantuvo a distancia a Max, a quien no le dio oportunidad de entrar en rango de DRS, además de que el neerlandés le dio un par de besos al muro, lo cual limitó su rendimiento, y Checo consumó su sexto triunfo en la Fórmula 1. Ya para Miami, las cosas de forma sorpresiva cambiaban para el mexicano, que pese a largar de la pole, se vería rebasado por su coequipero. Aquí ya se comenzarían a notar de nueva cuenta la preferencia por parte del equipo con su compañero neerlandés, aunado a problemas con su monoplaza. Si bien el mexicano seguía peleándole a Max, parecía que mientras el mexicano crecía más, los ataques contra él se recrudecían, y es que cualquier error o contratiempo que sufriera Checo era duramente criticado por los medios y por Helmut Marko. El asesor de Red Bull comenzaba a ser más evidente en su comportamiento racista. El austriaco incluso volvía a tener una actitud discriminatoria al asegurar que Sergio Checo Pérez era sudamericano, y debido a esto no podía concentrarse tanto como Max Verstappen o incluso Sebastian Vettel. Entre los momentos más destacados que la prensa aprovechó para atacar al tapatío fue su choque en el Gran Premio de Qatar y el que sufrió después en México. Sergio Pérez soportó otra carrera para olvidar en Fórmula 1 2023, cuando recibió un triple golpe de penalizaciones en un Gran Premio de Qatar de pesadilla. Esto completó un fin de semana desastroso para Pérez. Publicó crash tras la carrera en Lusail, mientras que luego del choque con Charles Leclerc en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Glenn Freeman de The Race, uno de los medios más severos con el tapatío, cuestionó la mentalidad del piloto. Los ataques al mexicano ya se habían hecho cotidianos. La preferencia de Red Bull con Verstappen no solo era evidente en estos ataques personales, sino también con las mejoras que el piloto mexicano recibía. Como mencionamos anteriormente, Miami marcaba un parteaguas en la temporada de Pérez, debido a las actuaciones que sufrió su coche que más que ayudarlo parecían que perjudicaban gravemente el rendimiento del carrerista. El tapatío revelaba que tal y como el año pasado, el auto se alejó de su gusto conductivo. Sí, creo que en cierto modo sí ha vuelto a ocurrir, dijo antes de su llegada al Gran Premio de Países Bajos. Esto no lo hacía en tono de queja ni de justificación, al contrario, el mexicano quería tener las mismas oportunidades que Max para competir. Tristemente en su escudería no era escuchado, ignorando las peticiones del piloto para que la escudería pudiera ofrecerle un coche más competitivo. Eso lo corroboraría el mismo Horner, que hasta esa temporada reconocería su error. Según informaba el CEO del equipo, el error de Red Bull Racing se había cometido en Barcelona, en el Gran Premio de España, la séptima carrera del año pasado. Hemos rastreado el historial de desarrollo y resultó que el primer error nos ocurrió con una actualización del piso en Barcelona en 2023. Ese fue también el Gran Premio en el que Checo empezó a tener problemas con el coche. No nos lo tomamos tan en serio porque Max acabó ganando, dijo para Automotor on Sport, dejando claro que Checo había sido ignorado rotundamente todo ese año en favor de Max. Aún con todo esto, Sergio Pérez no se hundía, y tras superar más ataques que ponían en duda su permanencia en el equipo, terminaba en el tercer puesto en el Gran Premio de Las Vegas, asegurando el subcampeonato de la Fórmula 1 por encima de Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo. El rey de los circuitos callejeros estaba de regreso para imponerse ante el piloto británico. Con su actuación en el Gran Premio de Las Vegas, Checo Pérez no solo cayó las críticas derivadas por los altibajos en su rendimiento. Durante la temporada 2023 de la Fórmula 1 de forma momentánea, sino que confirmó que es de los mejores pilotos al momento al competir en un circuito callejero. Aún con todo esto, al mexicano no se le veía completamente contento. La temporada no había sido fácil para el de Guadalajara, y ya estaba sufriendo las consecuencias psicológicas de toda la temporada. El piloto mexicano empezaba a hablar sobre los vaivenes que habían marcado su 2023, yendo de más a menos, aunque con esporádicas buenas actuaciones. Cuando empezó la temporada el coche se me adaptaba perfectamente, pero los coches evolucionan durante la temporada. Después de Miami las cosas fueron cuesta abajo. Tenía un coche diferente que no me venía tan bien. Luego no pude entrar en la Q3 varias veces, por lo que mi confianza cayó. Como resultado, la conducción también fue muy inferior. Prosiguió Checo en declaraciones que recogía Karen Driver. Así que contraté a un coach psicológico, porque mi familia merece tener a un padre alegre en casa. Junto con mi coach, trabajé para convertirme en la mejor versión de mí mismo en casa, pero también como piloto. El mexicano se encontraba muy lastimado anímicamente. De esta manera, llegamos a la temporada 2024, que si bien en un inicio auguraba otro año dominante para la escudería de la bebida energética, nadie se esperaba lo que estaba a punto de ocurrir, que lo cambiaría todo y definiría el futuro de toda la temporada. Desde inicios de año, Lewis Hamilton estremecía a todo el mundo de la Fórmula 1 con el anuncio de que correría para Ferrari en 2025, dejando a
Mercedes de lado, lo que ya de por sí era toda una noticia por sí misma. Recordemos que esto se daba a principios de la temporada, lo que cambiaba completamente el mercado de pilotos para este año. Por otro lado, todo lo obtenido por Red Bull durante el curso de 2023 se veía opacado por una cuestión extrapista, el caso Horner. El jefe del equipo se convertía en protagonista de los titulares deportivos, ya que a inicios de año se veía envuelto en una investigación independiente por conducta inapropiada con una empleada del equipo. Estos dos factores dejaban al piloto tapatío en una posición precaria, donde no tendría muchas oportunidades para moverse, pues el mercado de pilotos se estaba moviendo de manera vertiginosa, cerrando asientos sin siquiera haber llegado a la silly season. Y para hacer más complicado todo, parecía que todos ya se encontraban mirando hacia el futuro para el cambio de reglamentación que la FIA impondría en 2026. Debido a esto, Checo dejaba claro que sus pretensiones siempre fueron conseguir un contrato multianual con Red Bull, ya que era lo mejor para su carrera. Logró que conseguiría al poder negociar un convenio hasta 2026, pero aunque este fuera el principal propósito de Checo, lo que se veía como un futuro emocionante pronto se convertiría en una pesadilla para el mexicano, ya que el RB20 resultaba ser más complejo de lo que todos se imaginaban. Esto no debería ser un problema en sí, pero debido a los conflictos internos que el caso Horner había ocasionado y la lucha de poder interna que esto traía, comenzaba una migración de personal clave dentro de la estructura del equipo austriaco. El primero en dejar el barco sería precisamente el genio de la aerodinámica en la Fórmula 1, Adrian Newey, quien había diseñado los autos con los que Red Bull se convertiría en el equipo dominante de la Fórmula 1 hasta 2024. La versión oficial de la salida de Adrian es que se iba de la escudería de los Toros para buscar nuevos retos, tras 2 décadas de tener un papel clave en el progreso de Red Bull Racing, y llevar a la escudería de ser una novata a ser un equipo ganador. Desde que era pequeño quería ser un diseñador de coches rápidos. Mi sueño era ser ingeniero en la Fórmula 1, y he tenido la suerte de hacer realidad ese sueño. Ahora es el momento oportuno para cederle esta estafeta a otros y buscar nuevos retos para mí, decía Newey en el comunicado oficial donde anunciaba su salida. Pero fuera de esta versión, los rumores del paddock hacían de las suyas, y unos días después del anuncio oficial, Automotor on Sport informó que la salida del ingeniero era porque ya no se sentía cómodo con el ambiente de trabajo en Red Bull. Esto derivado de las polémicas previas al inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, cuando se anunció que Christian Horner estaba siendo investigado, y varios medios especializados aseguraron incluso que Oliver Mintzlaff tenía ya redactada su carta de despido. Todo esto siendo alimentado también por Jos Verstappen, padre de Max, quien luego de la salida de Newey reiteraba que Horner era un riesgo para el equipo, como lo había dicho al Daily Mail. Tras la confirmación del cambio de rumbo de Newey, Jos agregó al diario Telegraph: "Es lo que me temía a principios de año. Para la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo. Hoy no es el caso". Todo esto no solo afectaba a los involucrados directamente, sino que también estaba arruinando la temporada de Checo, que sin deberla ni temerla se encontraba luchando contra las consecuencias que todo este alboroto dentro de la escudería estaba ocasionando. Tras la salida de Newey, no había ingeniero alguno que comprendiera bien la combinación perfecta de componentes intercambiables del RB20 para que les hiciese mejorar el desempeño en pista. Es decir, al salir, Newey les había dejado desnudos y con un enigma de auto. Checo no dejaba de quejarse del monoplaza, constantemente siendo ignorado por las cabezas de Red Bull, principalmente por Horner, muy a pesar de que el mexicano fuese de los pocos que le apoyaron a pesar de la investigación en la que se encontraba. El directivo de Milton Keynes hacía oídos sordos al mexicano, dejándolo solo. Y es que no solo Checo se quejaba, después Max lo haría también del automóvil y comenzaba a hartarse más y más debido al bajón de rendimiento que estaba protagonizando todo el equipo en la temporada, que ya los había hecho perder el Mundial de Constructores. Al interior de Red Bull se comenzaba a echar chispas, y desde la cabeza con Horner hasta los puestos de los mecánicos ya se empezaban a aventar culpas sobre quién era el responsable de todo esto. Pero a todo esto, ¿quién es realmente el responsable? Todo indica que Red Bull está usando a Checo como chivo expiatorio para no tomar responsabilidad real sobre las repercusiones de sus malas prácticas, tanto deportivas como personales. Nos parece muy importante dejar claro esto: el problema de Pérez no es su capacidad o habilidad como piloto, y mucho menos su actitud dentro de la escudería. El problema es Red, con la existencia de vacas sagradas en su interior, sus malas prácticas laborales, el alimentar el ego de las divas que creen pesar más que la escudería, el fomentar competitividades absurdas y desproporcionadas, al pedir el cumplimiento de objetivos imposibles, al no proveer de las herramientas necesarias a sus pilotos e incluso a sus mecánicos, y más que nada, un ambiente tóxico que solo busca potenciar a un solo piloto, convirtiendo a todos en meros medios, herramientas para este fin. Si bien el piloto de Red Bull ha enfrentado una racha de resultados negativos que culminó con su 11º puesto en el Gran Premio de Brasil, el piloto mexicano ha demostrado en incontables ocasiones su habilidad como carrerista. No por nada se le reconoce como un especialista sobre mojado, también como un piloto aguerrido en pista pero limpio durante las batallas. También por algo tiene los apodos de Rey de las Calles y Ministro de Defensa, gracias a sus increíbles actuaciones frente a los mejores pilotos del mundo, como Hamilton o Alonso. También es un piloto que mediante su experiencia ha logrado entender el lenguaje
lenguaje de los ingenieros, siendo valioso como piloto desarrollador, de los cuales quedan muy pocos en la parrilla, pues retroalimenta con data que no todos los pilotos entienden. Y es que la habilidad del tapatío no termina ahí, también habiendo mostrado una increíble capacidad de ataque con sus famosas remontadas que le trajeron podios o incluso victorias para él y su equipo. Y nos gustaría hacer énfasis en esta palabra, equipo, porque si algo ha dejado claro Checo es que sabe trabajar en equipo, dándolo todo a las escuderías en las que se encuentra, muy a pesar de los compañeros con los que ha convivido. El bache en el que se encuentra actualmente no es de su autoría, incluso sus errores se deben a la falta de concentración que le provoca el tener que enfrentarse a autos inconducibles en circuitos exigentes y contra pilotos salvajes. Este y los anteriores bajones de rendimiento son el síntoma de la voracidad de su propia escudería, que nunca aprendió a trabajar en equipo y con esto ser de los grandes de la historia del deporte motor, siendo mera víctima de una lucha de poder interna y de los intereses personales de los agentes externos a la parrilla. Es triste ver a un piloto top así, pero si bien todo parece sombrío, si algo Checo nos ha demostrado es que nunca se rinde, y solo el tiempo nos dice qué sucederá con el piloto y con su carrera. Pero bueno amigos, esto es todo por nosotros el día de hoy. Si te gustó este video no olvides suscribirte y dejarnos tu like. No te dejamos de recomendar estos otros videos que sabemos te van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu tiempo y buena carrera.